Bueno, en este video corto vamos a hablar acerca de las operaciones con fracciones y cómo se trabajan esas operaciones con fracciones. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existe la suma y la resta de fracciones y que esa suma y resta de fracciones tiene, digamos que, un proceso corto que nos ayuda a simplificar utilizando como digamos que una especie de fórmula. Entonces, supongamos que tenemos estas dos fracciones. No importa si estamos hablando de suma o resta, lo que va a suceder acá es que yo voy a multiplicar este por este. Ahorita vamos a entender la esencia de eso. Vamos a multiplicar este por este y este por este, ¿cierto? Entonces me va a quedar A por C y A por D, perdón, A por D, y lo voy a sumar y lo voy a restar con B por C. A esto nosotros le vamos a llamar digamos que la técnica que va a resumir ese proceso o esa suma y resta de fracciones. ¿Qué sucede cuando yo voy a sumar dos fracciones o restarlas, que es básicamente lo mismo? Yo voy a tener con esta generalización que usar simplemente esta fórmula si son dos, por ejemplo. Yo tengo 4/3 y lo quiero sumar con 2/5. Entonces, aplicando digamos que esta operación, esta técnica, yo multiplico 3 por 5, 15, multiplico 4 por 5, 20, y lo sumo con 3 por 2, 6. Y voy a obtener 26 sobre 15. Ahora yo voy a preguntar si hay un común divisor entre ellos, un número que los divida, ojalá un máximo común divisor, para poder simplificar. Pero sabemos que el 26 solamente se puede dividir por 2 o por 13. En cambio el 15 se puede dividir por 3 o por 5, entonces no hay un común divisor entre ellos y por ende yo no puedo simplificar esa expresión. ¿Cierto? Listo, apliqué ahí esa técnica. Si yo tengo 7/4 y lo quiero restar con 2/3, yo hago el mismo proceso. Eso no importa si es suma o resta. Entonces esto me da 4 por 3, 12, 7 por 3, 21, y 4 por 2, 8. Y me quedaría 13 sobre 12, que tampoco tienen elementos comunes porque empecemos que el 13 es un número primo. Entonces no se va a poder simplificar nunca. Listo. Si yo tengo una expresión como esta, a estas fracciones se les llaman homogéneas, pero ahorita vamos a mirar. Yo lo voy a resolver de la misma manera. Va a multiplicar 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, y 4 por 3, 12. Y eso me daría 32 sobre 16. De hecho, puedo simplificar, hay un máximo común divisor entre ellos, que es el 8. El 8 los divide a ambos, es el máximo, y me quedaría, no ni siquiera el 8, el 16. Porque me quedaría, si lo divido por 8, me quedaría 4 sobre 2. Y todavía tendría mitad y me daría 2 sobre 1. Como 1 es el módulo de la multiplicación, no divide, daría lo mismo, entonces aquí me da 2. Como por abreviar el proceso. Pero estas fracciones en las operaciones de suma y resta se denominan homogéneas. ¿Qué tienen de particular estas fracciones? Que tienen el mismo denominador. En cambio a estas se les denomina heterogéneas, que tienen diferente denominador.
Entonces el proceso se aplica aquí muy bien porque son heterogéneas. Pero acá hubiera sido más simple que yo simplemente, como son homogéneas, cogiera y dejara el mismo denominador y sumara los dos de arriba, que me darían 8. Entonces llegaría a sacar cuarta en ambos casos, o mitad 4 y mitad 2, y me queda el 2. Que es un proceso mucho más corto para obtener. ¿Por qué se puede? Porque es que aquí yo tengo 5 pedazos de 4 y aquí tengo 3 pedazos de 4. Entonces si tengo 5 de 4 y 3 de 4, realmente tengo 8 pedazos de 4. Yo no cambio el denominador. Por eso se llaman homogéneas, que tienen el mismo denominador y no lo debo cambiar. Pero si yo lo hice con este método, tanto heterogéneas como homogéneas me deben dar el mismo resultado. Entonces, un método general que sirve, que se puede aplicar, que es práctico, sobre todo cuando yo voy a resolver, cuando tengo dos fracciones. Entonces, si me sirve y si es práctico, lo voy a utilizar. ¿Qué tiene un trasfondo? Sí, muchachos, realmente eso tiene un trasfondo. Es que como las fracciones homogéneas son más sencillas de resolver, este proceso lo que pretende es que yo vuelva las fracciones heterogéneas, las vuelva homogéneas. Me voy a hacer explicar acá. Voy a coger el mismo ejercicio que tenemos arriba, el primero, que es 4 tercios más 2 quintos. Y lo que voy a hacer es tratar de volver estas dos fracciones, estos dos denominadores iguales para que me quede homogénea. Entonces la manera más fácil, aunque hay otras, sacando el MCM, que es el común denominador, pero la manera más fácil es que yo multiplique esta por 5 y que multiplique esta por 3. Entonces así en ambos casos se me va a volver 15. 3 por 5, 15, y 5 por 3, 15. Pero como yo no puedo alterar la fracción, yo no puedo meterle un 5 y un 3 abajo solamente, entonces también se lo pongo arriba. Entonces aquí le pongo el 5 y aquí le pongo el 3. Entonces aquí me va a dar ¿cuánto? 4 por 5, 20. Y 3 por 6, 2 por 3, 6. Entonces resulta que ya me quedaron homogéneas y ya lo único que tengo que hacer es sumar las dos de arriba y me va a dar 26 sobre 15, que es esto de acá. O sea, todo este proceso que describimos en la primera parte, en la especie de fórmula, es para lograr que las fracciones dejen de ser heterogéneas y se vuelvan homogéneas, y yo pueda, ya siendo homogéneas, como acá, sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. Ahí es donde está supuestamente lo difícil de las sumas y las restas de fracciones. La multiplicación y la división, que son mucho más elementales, la multiplicación simplemente solamente requiere que yo multiplique numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces, en multiplicación yo voy a tengo dos fracciones, lo único que tengo que hacer es multiplicar este por este y este por este. Y ya me quedó la multiplicación resuelta. Incluyendo los signos, pues obviamente, pero ese sería muy sencillo, es muy sencilla. Por eso es de aprender la suma y la resta, que es un poquito más compleja y que tiene homogéneas heterogéneas. Esta no tiene homogéneas heterogéneas. Yo tengo, por ejemplo, un 1 sobre 3 y lo voy a multiplicar con menos 1 sobre 4. Entonces multiplico primero signos, me da menos, 1 por 1, 1, y 3 por 4, 12. No tiene más ciencia, ahí termino. Y la división también es una multiplicación, pero en cruz. Si yo tengo que dividir dos fracciones, entonces voy a multiplicar en cruz, voy a multiplicar A por D
y b por c, pero los voy a multiplicar. También igualmente los multiplico. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer, tengo 2/5 dividido 7/2. Entonces multiplico este por este y me daría 4, multiplico este por este y me daría 35, que no se puede simplificar. Entonces tiene que quedar así. O sea, cuando se puede simplificar, obviamente se simplifica, y cuando no, se deja como esto. La división tiene otras formas alternativas de resolver. Resulta que yo puedo también resolver una división volviéndola una multiplicación. ¿Cómo se vuelve una multiplicación una división? La vuelvo una multiplicación cuando invierto, o sea, subo este y bajo este. Entonces, cuando invierto el segundo término, se vuelve una multiplicación y miren que me queda otra vez A por D y otra vez B por C. Entonces no me altero en nada, simplemente lo volví una multiplicación y es otra forma alternativa y sencilla de resolverla. Otra forma de resolver estas fracciones, esta división de fracciones, otra forma en la que me la puedo encontrar es escrita como fracción de fracciones, por ejemplo. Esta es una división también escrita como una fracción de dos fracciones, donde nosotros decimos vulgarmente ley de oreja, pero realmente es producto de medios y producto de extremos. Entonces los extremos serían A por D y los medios serían B por C. Y se seguiría cumpliendo que también me da el mismo resultado de la división con estas dos formas alternativas. Entonces, bueno, espero que este video les sirva a ustedes, a sus hermanitos, a sus hijos, para aclarar las dudas acerca de las operaciones con fracciones. Cualquier cosa saben que comentan los videos o